Buenas noches, jovencitos. Yo, profe, ¿Cómo están? Esta es la clase del día de hoy para lo que es relacionado con la parte de manejo de señales, que tiene que ver con el control de lo que es los parámetros de fase y frecuencia. Entonces hoy pues ya nos vamos a dedicar a hablar un poquitico más de la modulación en frecuencia para dejar este tema, porque este tema tiene bastante trabajo y era donde precisamente les había solicitado a ustedes. Todos me están viendo, ¿cierto? la pantalla, profe. Listo, entonces háganme un Donde favor, dice modulación en cierren los frecuencia. micrófonos para que no haya realimentación. Profe, ¿usted vio las diapositivas? Sí, ya las voy a subir y es más, voy a Ah, dejar listo, profe. guardada una carpeta con esto. Bueno, Listo, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es modulación en frecuencia y básicamente pues este es el contenido de la clase. Va a hablarse de una conceptualización de la modulación angular, de lo que es generación de FM, la forma en cómo se analiza el FM, la forma en cómo se maneja el ruido, la forma en donde se determina cómo es la generación indirecta y directa del FM y la transmisión misma del FM, con algunos parámetros de cálculo, ¿no? Como les mencioné a ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes conceptualicen a estas modulaciones que vamos a ver de aquí en adelante como modulaciones angulares. ¿Por qué se les dice modulaciones angulares? Porque son modulaciones que puntualmente están manejando, ¿sí? En ese caso, los conceptos de fase y frecuencia. No son directamente los conceptos de amplitud. Entonces, recuerden muy bien que también el modelo matemático de generación de esto provenía de derivadores e integradores. Entonces, esta categoría pues, nos va a llevar a pensar a que la modulación angular se parte en dos, que son las modulaciones de fase y de frecuencia. En especial, la de fase es donde la portadora, sencillamente, la fase del ángulo es la que determina los cambios, ¿sí? Sobre la estructura de la portadora. Y obviamente la señal modulante es la que indica cómo tienen que ser esos cambios. En la modulación de frecuencia, en la modulación en frecuencia encontramos que los valores instantáneos de frecuencia de una portadora los varía o los modifica el valor de un sistema de referencia de información que aporta precisamente esos cambios. En ese caso, pues era lo que yo les decía el otro día, que los cambios en frecuencia los seguía precisamente las interacciones o cambios que tenía una señal de información. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata precisamente de verificar el manejo dentro de esta ecuación. Vamos a mirar el FM como tal, ¿cierto? Entonces, en el FM como tal, puntualmente vamos a ver en este caso que vamos a gobernar es el concepto de la frecuencia, como se puede apreciar en esta ecuación, ¿cierto? Entonces, la frecuencia inteligente, o sea, la señal inteligente determina en la frecuencia cómo es que deben de darse los cambios en esta para que se genere una señal de FM. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Precisamente que los cambios en frecuencia son seguidos por cambios de amplitud de una señal inteligente para que esto precisamente se refleje. ¿Qué ventajas tiene una modulación angular? Por ejemplo, primero que todo, pues sobre la modulación de amplitud, hay mucha reducción del ruido, hay una mejor fidelidad en el sistema, hay mucho más, hay mejor uso eficiente de la misma potencia. ¿Qué desventajas tiene? Pues una desventaja es que el ancho de banda requerido en el FM es más grande que el del AM, y la consecución de los circuitos de implementación en el FM son un poquito más, con las modulaciones angulares son más específicos, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de un generador de FM simple, en donde precisamente el ejemplo más simple, por decirlo así, de generar FM se puede partir del hecho de usar un micrófono. Recuerden ustedes que un micrófono es un transductor. Un transductor que precisamente lo que hace en este caso es coger ondas de sonido y cambiarlas a corriente eléctrica, ¿cierto? Y esa corriente eléctrica sencillamente lo que hace puntualmente es seguir a partir de un oscilador unas modificaciones en frecuencia. Entonces fíjense que esa figurita que está mostrándose allí es un generador sencillo de FM que está dispuesto de un tanque LC, en este caso, como pueden apreciar,
que en conjunto con el circuito oscilador, como está mencionado allí, genera una onda senoidal de salida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa capacitancia que está conformando ese circuito tanque tiene básicamente la posibilidad de ser variable y está obviamente también asociada, en este caso, ¿sí? Como pueden ver, a la entrada de un micrófono. O sea, ¿qué son los supuestamente conceptos que van a salir de allí? El efecto de la capacitancia variable hace que supuestamente haya una frecuencia de impacto de las ondas sonoras en el micrófono. Cuando esa situación sucede, eso determina una razón o cambio o proporción en la frecuencia. O sea, prácticamente las oscilaciones o lo que vibra a nivel de la membrana del micrófono hace que supuestamente se exprese esto en pulsos eléctricos y esos pulsos eléctricos digan desde ese punto de vista cómo tienen que ser los cambios en frecuencia. Entonces esa amplitud del impacto de esas ondas sonoras van a determinar la variación de los cambios de frecuencia. Entonces normalmente esta es una representación gráfica, jovencitos, del FM. Aquí tengo yo una señal normal, ¿cierto? Y aquí supuestamente tenemos en este caso una señal modificada en frecuencia. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo de acuerdo a los cambios de voltaje de una señal inteligente se presentan cambios en las frecuencias presentadas en la señal portadora. Miren por ejemplo cómo se cambia acá, de acuerdo a la señal inteligente, las amplitudes de una señal de AM. Entonces prácticamente lo que estamos buscando nosotros acá es circunscribir una portadora. Esta portadora supuestamente es lo que conforma el envolvente de AM. Acá no hay envolvente de AM, ni envolvente de ninguna clase, porque el FM lo que hace es modificar la frecuencia. O sea, prácticamente es como contraer y expandir estas estructuras de datos. ¿Ya? Entonces, como podemos revisar, ¿cierto? Una señal inteligente, esta es la explicativa del gráfico anterior. Esa señal inteligente precisamente muestra cómo supuestamente se dan los cambios. O sea, allí prácticamente nos están diciendo que la cresta de esta señal inteligente determina el máximo grado de oscilación de la frecuencia de salida en una señal de FM. Como en ese caso, esa misma cresta puede estar especificando el punto más alto de la envolvente en una señal de salida de AM. ¿Ya? Eso es básicamente lo que está diciendo acá. Ahora, nosotros habíamos considerado que hay una relación para la señal de FM, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que la situación nos está diciendo que la frecuencia de salida es función, oiganme bien, o la ecuación que determina la relación de la señal de AM viene en función precisamente de la portadora, en este caso, de una constante de desviación que existe determinada para el sistema desde ese punto de vista y la entrada de la señal inteligente o modulante. Entonces, la frecuencia de salida depende precisamente de esa situación. Entonces, hay un factor que se denomina en el FM la constante de desviación. La constante de desviación se calcula dependiendo de la amplitud y de la frecuencia de la señal modulante y también de la desviación de frecuencia generada por el mismo dispositivo que esté en este caso gestando la señal. Entonces esa unidad que por ejemplo ese valor de esa constante K que estamos encontrando en la ecuación, en este caso eso es lo que se denomina constante de desviación. ¿Qué es esto? Esta constante de desviación define lo mucho o poco que una frecuencia de una portadora puede ser desviada. O sea, es prácticamente como decir como más o menos a qué valores puede desviarse. Digamos que dependiendo de un determinado nivel de voltaje que esté siendo aplicado. Y las unidades son kilohertz a voltio. Aquí hay un pequeño ejemplo, en este caso. Dice que, por ejemplo, teniendo un K de 1 kilohertz a 10 milivoltios, que esa es supuestamente la razón de desviación para una señal de 20 milivoltios, esto va a causar desvíos de frecuencia de 2 kHz. ¿Por qué se encuentra en esta parte? Pues miremoslo desde ese punto de vista. Porque esa es una razón, en este caso. O sea, aquí prácticamente estamos diciendo que considerando que la señal modulante sea una señal senoidal, entonces dice acá que la razón con la que cambia la frecuencia va a depender de la frecuencia de la señal modulante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una señal de 20 milivoltios y una frecuencia de 500 Hz se aplica, por ejemplo, a un dispositivo micrófono, entonces la portadora va a tener desvíos de más o menos 2 kHz a una razón de 500 Hz. Ahora, ¿qué es lo que supuestamente pues, tendríamos que hacer?
pues sencillamente sería entender un poquito este problema de acuerdo a estas ecuaciones que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, miremos otra cosita. Digamos que hay un problema también determinado para esto, es un problema tipo, dice, una señal senoidal que tiene 25 milivoltios a una frecuencia de 400 Hz es aplicada a un micrófono capacitor de un circuito generador de FM. Si la constante de desviación del capacitor es 750 Hz, a 10 milivoltios determine la frecuencia de desviación generada para un nivel de 25 milivoltios y la razón o proporción en que la frecuencia de la portadora sufre desviaciones. Entonces, aquí está la solución. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero que todo, calcular la desviación positiva de frecuencia. Entonces, ¿cómo se calcula? Sería 25 milivoltios por los 750 Hz a 10 milivoltios que están allí presentes. ¿Eso qué va a dar? Va a dar 1875 Hz. La desviación negativa, ¿cuánto da? Menos 25 milivoltios por el mismo factor va a dar menos 1875. Entonces, ¿cómo es la desviación total? Esa se describe como más o menos 1.87 kHz para la señal de entrada. La frecuencia de la portadora estamos diciendo que es 400 Hz. Entonces, por lo tanto, allí se supone que la señal de la portadora va a ser desviada más o menos esta razón, más o menos este valor, a una razón de 400 Hz. Entonces, fíjense que desde ese punto de vista es sencillamente determinable un concepto de desviación en frecuencia. Hay dos conceptos primordiales inmersos en esto. Uno de ellos es en este caso, por ejemplo, la desviación de frecuencia, que es la cantidad de frecuencia que oscila, aumenta y disminuye alrededor de una portadora, y es llamada la desviación eso se denomina desviación de frecuencia. Eso se representa en este caso, digamos, como una función del tiempo. Hay que recordar también, por ejemplo, que es muy importante en las señales de FM, que la amplitud de una señal inteligente va a determinar siempre la cantidad de desviación de frecuencia de la portadora. O sea, cada vez que una señal de información cambia en amplitud, se modifica la frecuencia de una portadora. La frecuencia de la señal inteligente va a determinar también la razón de los cambios que hace la desviación en la frecuencia de la portadora, porque es que la señal inteligente también tiene frecuencia. En este caso, entonces, por ejemplo, por mencionar acá, una señal de FM tiene una frecuencia central de 100 Hz, pero oscila entre 100.001 y 99.999, ¿cierto? A una razón de 100 veces por segundo. Entonces, me permiten a mí, con base en esto, determinar la frecuencia de la señal inteligente, la amplitud de la señal inteligente, y qué sucede. Por ejemplo, en este problema, ¿qué le sucede a la amplitud de la señal inteligente si la desviación de frecuencia cambia de 100.002 a 99.998? Fíjense que en ambos casos, ¿qué se está dando? Se está dando una extensión del ancho de banda. O sea, en el primer caso, pues el ancho de banda pues tiene un determinado valor. En el segundo caso, pues el ancho de banda es un poquitico más grande. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, podemos mencionar una cosa. Dice que la solución del problema dice que ya que la variación de la señal de FM tiene una razón de 100 veces por segundo, la frecuencia de la señal inteligente va a ser de 100 Hz. Dice, no hay forma de determinar la amplitud actual de la señal inteligente, porque es que no es posible. Eso va a depender de la constante de desviación de cada señal de FM. La frecuencia de desviación pasará a duplicarse, lo que significa que la amplitud de la señal inteligente será el doble de lo que haya sido. Entonces, fíjense que esos problemas hay que determinarlos y hay que esperar, por ejemplo, en este caso, qué es lo que realmente estamos buscando. Vamos a mirar ahorita cómo se hace un análisis de una señal de FM. Entonces, vamos a empezar específicamente por la ecuación en la cual supuestamente vamos a manejar, por ejemplo, la modulación de fase, ¿cierto? Partimos de aquí porque pues esto lo podemos considerar como extensible al concepto que queremos aplicar. Por ejemplo, aquí la ecuación es E igual a por el seno de omega sub ct más mp seno de omega sub it. Entonces aquí están diciendo básicamente que E es el voltaje instantáneo, A es la amplitud pico de esa portadora original, WC omega sub c es la frecuencia angular de la portadora que vale 2πf sub c, MP es el máximo cambio de fase ocasionado por la señal inteligente, W sub I es la frecuencia angular de la señal inteligente, y MP es la medida de la extensión de la variación de una señal inteligente que puede provocar la portadora. Entonces, por ejemplo,
¿Cómo se calcula el índice de modulación y ecuación a partir de la ecuación de FM? Entonces, con esa ecuación, nosotros podemos determinar que el índice de modulación está en función de la máxima desviación y la frecuencia en la señal inteligente. Entonces, a ese índice de modulación se le dice M sub F. Ese es el índice de modulación del FM. O sea, el índice de modulación de FM está en función o es igual a la razón que existe entre la máxima desviación y la frecuencia de la señal inteligente. Entonces, hay unas funciones que precisamente resuelven esos problemas. Era lo que yo les decía a ustedes con el hecho de que había que usar herramientas de alto nivel en matemáticas como técnica para determinar el ancho de banda exacto para una señal de estas. Por ejemplo, eso eran las aplicables de las funciones de Bessel. Entonces, una función de Bessel, en este caso, es más o menos algo, mejor dicho, las soluciones de los puntos de las funciones de Bessel pueden estar determinadas a nivel de tablas. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico precisamente de estas situaciones, en donde supuestamente pues son unas familias de curvas que se encuentran para esta parte, y en donde eso está implementando o especificando los mismos términos. En este caso, esas tablas que hacen son sencillamente soluciones de las funciones de Bessel para varios índices supuestamente de modulación, que son los conceptos que nosotros vamos a aplicar acá, y muestra finalmente por cada valor las amplitudes de las componentes laterales que van a haber en ese momento para esas bandas a nivel de frecuencia en esos índices especificados. O sea, para decirlo de otra manera también, o sea, esto hay que acotarlo. ¿Por qué? Porque el concepto del FM va a generar un número infinito de bandas laterales. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes la aplicación de eso. Digamos que dice, determine el ancho de banda requerido para transmitir una señal de FM con una F sub I igual a 10 kHz y una máxima desviación de delta igual a 20 kHz. Entonces, ¿cuánto cuesta la solución? Entonces, el índice de modulación vale la desviación en frecuencia sobre la frecuencia de información. Entonces, vale 20 sobre 10, vale 2. Entonces, supuestamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Con este índice de modulación se va a la tabla, se busca el valor 2 y se encuentra que los valores significativos correspondientes son J0, J1, J2, J3, J4. Entonces, ¿eso qué significa? Va a significar que aparte de la portadora J van a existir señales a más o menos 10, más o menos 20, más o menos 30, más o menos 40. Por lo tanto, entonces el ancho de banda de esa señal, ¿cuánto vale? Pues vale lo que determina la última señal de información, que es la J4 por 2, que es 40 por 2, que es igual a 80 kHz. Entonces, por ejemplo, considerando esto, pues eso van a ser siempre cosas que estén en función del índice de modulación hallado o calculado. Por ejemplo, aquí están repitiendo el mismo ejercicio con una razón de cambio de 5 kHz, o sea, 20 sobre 5 es igual a 4. Entonces, tocaría ir a buscar en esa tabla o en las calculadoras que yo les he recomendado a qué equivalen esos índices de modulación para que ustedes con esto puedan capturar o consultar el ancho de banda tratado. Entonces, por ejemplo, lo ideal de esto es que ustedes pues no grafiquen estas funciones, sino poder manejar precisamente los valores de la tabla. Entonces, en ese caso, díganme que pues la idea es que tengamos presente esto para nosotros saberlo aplicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos esta tabla, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, si el coeficiente de modulación me da, por decirlo así, un número determinado de estos, entonces yo tomo todos los valores. En ese caso, entonces esa relación precisamente me va a decir a mí qué valores son los significativos desde ese punto de vista. Ahorita miramos y verá cómo se resuelve esto. Entonces, por ejemplo, dice que para valores pequeños de beta se pueden utilizar las aproximaciones dadas por las ecuaciones, ¿cierto? O sea, uno puede hacer aproximaciones, es más, de hecho uno puede adjuntar aproximaciones dentro de estas ecuaciones. ¿Para qué? Para determinar específicamente cómo va a quedar, en ese caso considerado, el ancho de banda. Por ejemplo, la potencia de la portadora la podemos calcular de la siguiente forma. Por ejemplo, es igual a la amplitud de la portadora al cuadrado sobre 2. Entonces, dice que a partir de este tipo de cosas uno puede determinar fácilmente la potencia de una señal de FM. Porque, pues, por las propiedades de las funciones de Bessel, si en ese caso uno va a tener una ecuación que está en función precisamente de estas definiciones. O sea, por ejemplo, la potencia de la portadora es igual a A sub C al cuadrado sobre 2 por la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de ese valor j sub n cuadrado, en este caso de beta. O sea, realmente eso tiende a sub 2, a sub C al cuadrado sobre 2.
es lo que indica eso. Entonces, por ejemplo, eso sería muy importante tenerlo en cuenta. Hay otro concepto que hay que considerar acá, que se llama la diferencia entre el ancho de banda y la desviación. Nosotros hemos estado hablando acerca del aspecto de análisis en la señal de AM, de FM, y hemos estado determinando lo que son las desviaciones y la relación que tienen con el ancho de banda. Entonces, primero que todo, pues después de esto hay que decir qué clase de cosas, que la desviación determina el índice de modulación, que a su vez determinan los pares significantes de las componentes de las bandas. ¿Eso qué quiere decir? Realmente el ancho de banda del FM está compuesto por una dispersión de bandas, que está determinada precisamente por la presencia de estos términos resueltos de acuerdo a la relación que hay con la desviación de frecuencia. Entonces, el ancho de banda, como está acá, se calcula por los pares de bandas laterales y no por la desviación de frecuencia realmente, ¿no? O sea, hasta donde usted determine las bandas laterales, ahí va a tener usted sus límites y multiplicar por 2 y considerar que el ancho de banda es así, ¿ya? De hecho, pues aquí me terminan mencionando que la desviación no es el ancho de banda, pero sí tiene un efecto determinativo de cómo especificar el ancho de banda. Por ejemplo, hay una regla también aplicable para esto que se llama la regla de Carson. Es una regla comúnmente usada, como se menciona allí, para predecir el ancho de banda que se refiere para una señal de FM. Esta es otra manera de hacerlo. O sea, esto ya no es con las funciones de Bessel, sino teniendo en cuenta esa ecuación. En esa ecuación, pues supuestamente, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la desviación máxima y la frecuencia de información máxima. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Según es la regla de Carson. Aquí hay un problema integrador que ustedes quiero que resuelvan. ¿Son capaces de resolver? Jóvenes. ¿Con todo lo que usted nos ha dado o qué? ¿Cómo, perdón? Uy, Iván Ospina. ¿Qué pasó? O sea, con lo que usted nos ha dado de todas las, pues lo que he venido hablando. ¿Usted quién es? ¿Usted de estos quién es? ¿Usted es el Sebastián, profe, Sebastián. No lo escucho. ¿Angie Ospina? Sí, pero no es que estoy conectado en el otro computador. Usted está con el correo de mi prima. ¿Y quién es Angie Ospina? Sebastián, profe. No, ¿quién el que se hace al lado de Sotelo. Está infiltrado, profe, está infiltrado. ¿Quién es Angie Ospina? Muéstrame una foto de Angie Ospina. El montacarga, el montacarga. El barbudo, el peludo, el barbudo. Ah, ya. O sea, o sea, ¿ese es usted realmente o cuál es la cosa? No mentiras. Sí, Ya estamos. no, o sea, eso es charla. Entonces, mira, lo que vas a hacer ahorita acá, con esta relación de esta ecuación que está aquí, presten mucha atención, es muy simple, ¿no? Mira, dentro de esta ecuación, aquí puedes ver prácticamente que este es 2pi por omega t. ¿Cuánto vale la frecuencia aquí? 10 a la 8, ¿sí o no? Eso vale F. Esa es la frecuencia de la portadora, ¿sí o no? ¿Sí me están escuchando? ¿Hola? Sí, profe, sí. Bueno, ¿cuánto cuesta la frecuencia acá? Es que hay dos frecuencias que tienen que tener en cuenta. Entonces, ustedes... 4. Exactamente. Entonces, ustedes de aquí pueden sacar la frecuencia de la portadora, la potencia transmitida, el índice de modulación M sub F, la frecuencia de información, el ancho de banda por los dos métodos que les he explicado. O sea, pueden sacarlo por el método de las funciones de Bessel y por la regla de Carson, y la potencia en la mayor y menor banda lateral que se puede predecir a nivel de tablas. Entonces, ¿qué toca hacer? Entonces toca revisar a nivel de tablas ya es con las funciones de Bessel, qué términos dieron y calcular allí la potencia de la presencia de la señal de FM. O sea, como por decir algo, si yo tengo más o menos 1 a más o menos 10, entonces yo calculo en más o menos 1 la potencia y en más o menos 10 y comparo, ¿cierto? Ya, si yo por ejemplo tengo más o menos 10, que es el último valor, entonces yo ya sé más o menos que el ancho de banda es por 2, entonces sería 20 kHz. Pero va a diferir contra ¿no? En este caso, porque la desviación máxima hay que calcularla o se considera de una vez obtenida y se suma precisamente con la frecuencia de la señal de información máxima, que aquí está también determinada. Yo creo que ustedes la pueden sacar de aquí. O sea, lo que tienen que hacer es una extrapolación del concepto según lo que estamos aplicando acá
Precisamente, miren acá, o sea, tienen que revisar estos conceptos y comparar contra ese problema. Y ya con eso resuelven el asunto. ¿Ya? O sea, esta regla de Carson es para también determinar y comparar cuánto ancho de banda realmente es que se está usando en FM, en este caso. ¿Sí está entendido el problema o hay que explicar? ¿Me entendieron? Pero explíquelo otra vez, profe. A ver, niña. Sí, otra vez. Esta es una señal de FM, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. ¿Qué encuentra aquí? ¿Cuánto vale la amplitud? 2000. Listo. ¿Cuánto vale la frecuencia de la portadora? 10 elevado a la 8. ¿Y esta cuál es? 10 elevado a la 4. Exactamente. Entonces, si nos venimos con todos estos parámetros Sí. a esta ecuación, ese 10 elevado a la 4 precisamente es la frecuencia angular de la señal inteligente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. O sea Sí. que ya sabemos la frecuencia de la señal inteligente. Este que está acá es la frecuencia angular de la portadora. Ya tenemos dos parámetros, ¿sí o no? Entonces yo puedo encontrar aquí el índice de modulación. La desviación, ¿cómo la encontramos? Entonces toca supuestamente venir y suponer algunas cosas acá, ¿cierto? Entonces aquí por ejemplo están diciéndonos que nosotros la potencia, la señal la estamos aplicando en una antena de 50 ohmios. Acuérdense que para poder aplicar este concepto se necesita por ejemplo de una amplitud, de una carga, en este caso, sencillamente, ¿sí? Y podríamos encontrar puntualmente, digamos que la potencia en función de una amplitud y una impedancia. O sea, por ejemplo, ustedes saben que esto puede ser igual a B al cuadrado sobre R, o amplitud de la potencia de alguna señal al cuadrado sobre R, o I cuadrado por R, para hablar de potencia, ¿sí? En ese caso. Ya lo demás sencillamente pues son datos que ustedes traen de aquí mismo. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciéndole a ustedes que calculen. ¿Listo? Para que me hagan el favor y resuelvan el problema. El ancho de banda lo van a resolver por este método, en este caso, y por el otro método, ¿no? Es el de acá. Es el de las funciones de Bessel. O sea, necesito que hagan el ejercicio completo. ¿Ya? Bueno. Ahorita vamos a hablar sobre la transmisión de FM. Entonces, hay una cosa fundamental con la transmisión de FM. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, el ancho de banda característico usado para una emisora de FM, en este caso, es de 200 kHz por cada estación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo alrededor de la portadora de FM tengo más 100 y menos 100. Entonces es un ancho de banda que va bastante grande, porque pues una estación de FM, digamos que, pues si así lo estamos mirando, Sí, puede tengo tener... hambre. Señor, ¿me escucha? Ah, qué pena, pues. ¿Por qué no cierran los micrófonos? Por favor. Bueno, entonces, digamos que esa consideración es clave, ¿no? O sea, el ancho de banda del FM en relación al ancho de banda de AM es muy grande. Eso implica que yo en una banda de una emisora de FM puedo meter varias emisoras de AM. Ahora, la importancia de esto es que esa determinación física nos ayuda a permitir o nos permite precisamente un desempeño superior ante el ruido y una mayor fidelidad, que es lo que supuestamente nos aporta esto. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar cómo se localizan dos emisoras que son adyacentes en el FM comercial. Entonces, prácticamente, como para que determinen eso, ustedes pueden tener considerado, ¿sí?, por decirlo así, para el ancho de banda total, la suma entre menos 75 más 75 son 150 kHz, y las bandas de guarda de separación entre una emisora y otra miden 25 kHz, para finalmente determinar los 200 kHz en total, que es lo que mide una emisora de FM, ¿no? En este caso, ¿sí entendieron la relación? O sea, la parte verdecita mide 150 kHz
y las naranjitas por cada lado miden otra vez cada una 25 kHz. Esto es lo que se reconoce como bandas de guarda, ¿cierto? Entonces esas bandas de guarda puntualmente, ¿sí? Son los espacios en frecuencia que separan una emisora de otra. En el FM es así, en el AM pues sucede más o menos similar, solo que pues allí pues donde hay más problemas de posibilidad de errores. Yo diría que hay más problemas de posibilidad de errores en este sistema, ¿no? Y además, de hecho, lo he visto muchas veces. Digamos que dicen acá que la desviación máxima permitida es de más o menos 75 kHz para una emisora comercial. Óiganme bien, desviación máxima permitida. Y obviamente esa desviación máxima permite bandas de 25 kHz de seguridad. Entonces eso quiere decir que pues obviamente eso va a implicar que esas portadoras pues tengan bastante estabilidad, más o menos como se menciona aquí de unos 2 kHz. Entonces recuerden que matemáticamente esto produce un número infinito de bandas, que supuestamente pues son algunas que son, pues digamos que algunas de ellas son importantes, son relativas, son de considerar esas bandas, hay otras que no. Entonces, puntualmente, digamos que las que tienen una muy baja amplitud gradualmente no se tienen en cuenta porque se están alejando demasiado de la portadora. Hay un parámetro en el FM que se llama la razón de desviación, que es otra manera que se usa dentro del FM de describir el índice de modulación y obviamente, pues, ¿cómo se define? Como en este caso estamos revisando acá, es una relación que hay o es el resultado que hay entre la máxima desviación de frecuencia posible y la máxima frecuencia de entrada dentro de un sistema. Ya, esa es la relación de desviación. Entonces, fíjense que eso es otro parámetro que se usa, por ejemplo, aplicable en las emisoras o de pronto en este caso en la misma televisión. Por ejemplo, acá ese término es digamos que también aplicable en ambos entornos, tanto en televisión como en transmisión. Entonces dice aquí que, por ejemplo, está aplicándose esta situación en un ejemplo de transmisiones de FM. Por ejemplo, aquí están diciendo que hay una máxima desviación de 75 kHz y un máximo de entrada de audio de 15 kHz. Entonces, por lo tanto, dice acá que la razón de desviación para la transmisión de FM es de 5. O sea, 75 kHz dividido 15 kHz nos da 5. Entonces, en ese caso, dice que de forma muy consciente para la televisión con el sistema NTSC, la razón máxima, por ejemplo, que se tiene es de 1.67, cuando en ese sentido pues se está manejando relaciones de desviación de 25 kHz y una entrada de audio máxima de 15 kHz. O sea, entonces realmente están haciendo es como la división entre 25 y 15. ¿Listo? Bueno, ¿tienen hasta allí alguna pregunta? No, profe. Profe, una pregunta. Señor. Por ejemplo, si nosotros cuando pedimos ante el ministerio una frecuencia, por ejemplo en FM, Sí. el ministerio nos da separaciones de 25 kHz Sí, en frecuencia. de hecho en el FM comercial a usted le entregan un ancho de banda, por decirlo así, de 200 kHz. Usted puede aprovechar alrededor de su portadora de frecuencia, por decir algo. Vos, por ejemplo, te entregaron 96.5, ¿cierto? Entonces vos tenés Sí. 96.51, mejor dicho, tenés que sumar a 96.5 100 hacia la izquierda y 100 hacia la derecha de la misma portadora. ¿Eso qué implica? Ok. Que de esos 100 que estás sumando, solo puedes aprovechar 75 para la derecha y 75 para la izquierda, porque los 25 remanentes son las bandas de guarda con el resto de emisoras. Ya, ¿Sí ya. me entendiste? Otra pregunta, Sí, profe, señor. eso cuando usted le dicen a uno que 11 KFS, que eso es lo que el transmisor, ¿eso qué quiere decir? 11 Cuando uno llega y KF, ese parámetro no lo he Sí. escuchado nunca. ¿Cómo así? Por ejemplo, le da uno el parámetro, usted dice, de su transmisor tiene que estar transmitiendo en 10 SKF, para que no se salga de por ejemplo, de los 12.5 kHz o los 25 kHz que el ministerio le entrega a uno.
¿Eso quién lo determina ese 11 kbps? No, la verdad no Yo conozco he visto, ese parámetro. yo he visto en unos transmisores que, o en las hojas características que el ministerio le da a uno, que el parámetro es 10 kSF o 11 kbps, dependiendo si es 12.5 o 25 kilohercios. No sé ese parámetro dónde ellos lo determinan. Pues mira que yo estoy haciendo un trabajo para una emisora precisamente de FM y no he escuchado ese parámetro. O sea, No, y no, ese, por ejemplo, sí, no, en los radios que nosotros trabajamos, en los radios de UHF y VHF. no, la verdad es que pues habría que averiguarlo, ahí sí me toca averiguar, porque no conozco bien el término. De pronto lo conozco con otro término, en este caso, o de otra manera, porque pues obviamente Porque le dicen su modulación tiene que ser en esos parámetros. no. No sé entonces de qué me estarías hablando porque mira, la modulación de FM es algo sencillo y directo. El FM directo del que estamos hablando acá, pues parte del hecho de que a vos se te entregan, por decir algo, los 200 kHz. Vos aprovechás efectivamente 150, vos puedes hacer allí lo que querás para ubicarte, pero tenés que respetar por encima de esos 150 las bandas de guarda, lo que hace que vos no te traslapes con otro sistema de emisoras. ¿Por qué sucede esto? Porque es que los términos de frecuencia que se producen cuando se resuelve una ecuación para FM son infinitos. Entonces lo que tiene que hacerse acá es comenzar a cortar, por decir algo, mira, por decir algo, mira, te lo voy a pintar de esta manera, a ver si de pronto es que aquí yo tomo términos hasta aquí y hasta aquí. ¿Por qué? Porque realmente de aquí para acá hay otra emisora y de aquí para acá puede existir otra emisora. Pero para yo no tener problemas, yo más bien lo hago como quien dice desde aquí hasta aquí nomás. O sea, realmente la estructura de la emisora a nivel de frecuencias está en el espacio verde. Esto no se permite poblar. O sea, si yo tengo una ubicación de una portadora muy cercana a las bandas de guarda, pues yo estoy cometiendo errores. Entonces ahí sí tengo precisamente problemas de desviación. Y es probable que ese parámetro que me estás diciendo no ayude a que supuestamente la emisora sea estable. Eso es lo que puede Porque aquí estoy mirando, profe, que dice modulación FM 25 kHz 16K0F. No, es K0F. Sí, señor, 16K0F. No sé. Pero el radio es que los nosotros manejamos. Estoy mirando aquí No, la el verdad no sé parámetro para técnico. ese parámetro, ¿viste? Me toca investigártelo. De todas maneras, pues te lo tengo Ah, listo ok. para una futura situación. Realmente no sé Ok. para qué lo podamos usar en el FM. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. entonces sigamos revisando un poquito más esto, ¿no? Entonces, miremos en el FM de banda estrecha. O sea, así como hay FM de banda ancha, hay FM posiblemente implicado para banda estrecha. Entonces, dice que la modulación en FM, pues como se usa mucho, o sea, la modulación de FM se usa en sistemas de rastreo, de vigilancia, en la aviación, por los sistemas de apoyo de algunos sistemas organizados de taxis, en los sistemas meteorológicos, en la industria privada, en muchas cosas. Entonces, digamos que todo ese tipo de situaciones de implicación del FM, pues dependiendo de eso, ese es el FM que se usa en banda estrecha y tiene más o menos en ese caso manejos de anchos de banda mucho más pequeños de lo que se tiene en el FM comercial. Por ejemplo, en el FM de banda estrecha, los anchos de banda pueden estar entre 10 y 30 kHz, que son muy similares a los del manejo del AM. Por ejemplo, acá dicen ustedes, hay un problema propuesto, dice, determine el rango permitido en un máximo índice de modulación para una frecuencia de FM comercial que tiene de 30 a 15 kHz, de 30 Hz a 15 kHz en sus frecuencias de modulación. Repetir ese mismo problema para hacer un sistema de banda estrecha que remite una desviación máxima de 1 kHz a 100 Hz a 2 kilo, de 1 kHz y 100 Hz a 2 kHz. O sea, tiene dos valores de frecuencia modulante. ¿Qué hay que hacer aquí? Determinar la desviación, la tasa de desviación para el sistema que está determinado en el punto B. Entonces ese problemita básicamente ya está resuelto. Lo que hay que hacer de cuenta de ustedes es que demostrarlo, me hacen el favor,
Entonces lo que tienen que hacer, les remito como tareita dentro de la presentación, es primero hacer el planteamiento y resolverlo, pero tienen que demostrar eso con las ecuacioncitas que está allí. ¿Listo? O sea, se pueden apoyar también en los problemas que están dispuestos en el libro de Wayne Thomason. Aquí hay una tareita que me gustaría que hicieran también, como para que de pronto lo estemos manejando. Esa tarea de pronto aglutina más cositas. Miren, dice, para un modulador de FM con desviación máxima de 10 kHz y una frecuencia de señal inteligente de 10 kHz, una amplitud de portadora de 10 voltios y la frecuencia de 500 kHz, determine el ancho de banda mínimo mediante la tabla de las funciones de Bessel, el ancho de banda aproximado mediante la regla de Carson, y la gráfica, y graficar allí el espectro de frecuencias de salida con las aproximaciones de Bessel. O sea, ¿cómo se pinta eso? O sea, toca es como especificar unos valores de unas portadoras con unas amplitudes a unas determinadas frecuencias, y esas son la respuesta en funciones de Bessel. Ahí está un problemita propuesto. Este que tenemos acá son el problema de los generadores de FM. ¿Qué es un generador de FM? Pues es algo muy simple, ¿no? Primero que todo, pues yo, de todos los que recomiendo para generar FM, me gusta mucho el VCO, que es el oscilador controlado por voltaje, porque pues están otros osciladores, generadores, que son por ejemplo el del diodo varactor, generador con diodo varactor, o por ejemplo en este caso uno que se llama modulador Crosby. Pues a mí me gusta mucho el que se maneja por el VCO. En el FM existen generadores directos. Un generador directo, ¿qué hace? Pues es aquel que produce la señal de salida o la forma de onda de salida, y uno determina que la desviación que tiene esa frecuencia es directamente proporcional a la señal moduladora, perdón. ¿Ya? En este caso. Entonces, el VCO, ¿qué hace? El VCO sencillamente es uno de los métodos que se usan para implementar los generadores directos. ¿Ya? Entonces, un generador, un sistema de FM de índice intermedio, por ejemplo, y alto, ahí se encuentra que un oscilador no puede ser de cristal. ¿Por qué pasa eso? Porque supuestamente el valor de frecuencia en la que supuestamente debe oscilar el cristal no se puede variar mucho. Profe, una pregunta. Señor. ¿Ese VCO es muy complejo de construir? Pues mira, lo que encuentro hoy en día es que vos puedes encontrar ya los VCOs encapsulados. ¿Por qué? Porque es que un VCO era, como yo les explicaba hace un rato, son osciladores controlados por voltaje. O sea, ellos te dan a vos ya la señal de salida de acuerdo a una lectura de parámetros de entrada. O sea, prácticamente lo que vos tenés que hacer es interfazarlo con el sistema que te lee los seguimientos de los valores de la señal que en ese sentido vos consideres como inteligente. O sea, el VCO realmente lo puedes encontrar vos encapsulado ya. O sea, construirlo, o sea, yo diría que pues sería como, eso es como llegar y decir, voy a construir yo un circuito integrado. ¿Sí me entiendes? Yo precisamente más bien, ¿qué hago? Pues yo lo hago precisamente, más bien, pues lo compro, en este caso. Sí, claro. Sí, eso es muy Profe, pero bueno. él tiene un cierto límite de frecuencias, me imagino, ¿sí o no? Pues es que hay VCOs precisamente para ciertos valores de cierto rango. O sea, dependiendo de cómo responda el VCO, pues será su costo. Ah, ya. ¿Ya? Sí, porque pues obviamente pues sobra decir, VCOs de muy baja frecuencia y muy alta frecuencia pues van a variar precisamente por la forma en cómo estén dispuestos, en este caso. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí tienen, por ejemplo, la gráfica de lo que es un generador directo. ¿Ya? Por ejemplo, se menciona que la estabilidad de un transmisor directo, ¿sí? Puede ser afectada. ¿Cómo se resuelve el problema de que se vaya a afectar el nivel de estabilidad en un sistema de estos? Pues se usa como solución, para resolver ese problema, sistemas de control automático de frecuencia o los AFCs. Entonces, por ejemplo, allá hay un caso de implementación, dice que una forma de implementar este dispositivo consiste en utilizar un oscilador sinusoidal con frecuencia que venga determinada por una red reactiva con un factor elevado de calidad alto, un alto factor de calidad, un Q. Entonces dice allí que en dicha red se va a controlar la frecuencia de oscilación
¿Mediante qué clases de cosas? O sea, las oscilaciones que se pueden hacer simétricas de los componentes reactivos, en este caso. O sea, una muestra de esto es lo que de pronto se puede asociar en similitud o de pronto a nivel de dispositivos con el oscilador Hartley, ¿ya? Un oscilador Hartley es como el que está supuestamente mostrándose allí en esa figura, donde tenemos un transistor, una capacitancia y dos inductancias conectadas de esa manera. Aquí, por ejemplo, tenemos un modulador por diodo varactor, en este caso. Este también es chévere, a mí me parece bien importante, porque fíjense que encima de un BJT se implementa un circuito tanque, un circuito LC, y en paralelo a él se implementa el diodo varactor, ¿ya? Eso sería importante que de pronto ustedes lo implementaran. Este, por ejemplo, es un modulador de reactancia, donde ustedes Profe, una pregunta. Señor. Ahí ese transistor está en modo activo y me imagino que los valores uno tiene que ir variándolos de acuerdo a la curva, ¿sí o no? Exactamente, lo que pasa es que hay que mirar puntualmente de forma operacional donde en este caso ese dispositivo te contesta y en dónde se establece eso en ese caso, ¿no? O sea, eso es una buena tarea para ustedes es, por ejemplo, que cojan estos valores que están acá, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, miren, la señal de salida en este modulador de diodo varactor es por aquí. O sea, por aquí tiene que salir señal en FM. Entonces, en este caso, digamos que esta es la señal de información que entra por acá. Aquí se polariza esto de otra manera, ¿cierto? Este es el VCC que supuestamente le da polarización al circuito. Y sería que de pronto ustedes comenzaran a coger valores y rangos de estos para ver en ese caso dónde sale de forma estable una señal de FM. Lo mismo puede suceder acá, ¿sí? A mí me parece que eso sería mucho más eficiente. Ustedes tienen simuladores de circuitos, ¿cierto? ¿Por qué no se simulan estos dos? Y los valores, profe, ¿qué valores le ponemos? Ahí donde está la clave del trabajo. O sea, tenemos que calcular. Exactamente, o sea, tener... Por ejemplo, el transistor, profe, ese transistor tiene que operar en modo activo, ¿sí o no, profe? Sí, claro, eso tiene que ser, por ejemplo, el transistor no tiene que ser un transistor de potencia. Acuérdese que estamos sencillamente produciendo una señal de FM, ¿ya? Okay. O sea, nosotros... Pero yo no tengo multisim. ¿Cómo, niña? No tengo multisim. ¿No tiene multisim? No. Descárguelo. ¿Y no lo puedes cargar? Es que en mi computador no se puede. ¿Cómo que no? Este multisim se puede descargar en cualquiera. Por la memoria. Ah, ¿Qué tiene? Eso es chino. bueno, entonces miramos a ver qué hacemos. Alguien que le ayude, ¿no? Sí, nosotros le llevamos. Bueno, Gracias. con mucho gusto, niña. Bueno, acá por ejemplo está el transmisor de FM cross bidirecto, en este caso. Esto es un cross bidirecto. Ahora, esto ya está hecho por bloques. Fíjense que esto tiene una etapa de amplificación de audio, ¿cierto? Una etapa de preénfasis, una etapa de modulación intermedia, una etapa primaria para la especificación de un oscilador, discriminadores de frecuencia. Tenemos por acá precisamente, obviamente pues son varias etapas que tiene el sistema. Ahora, ¿esto a dónde va? A producir precisamente una señal de potencia en salidas de FM, alimentando una antena. Entonces, o sea, realmente yo diría que por eso le decía yo a ustedes que a mí me parece como más rico resolver el problema a punta de VCOs, que son más fáciles de entender. Sí, que de pronto ponerse uno a construir un sistema de estos que a la hora del té, pues de pronto en ese caso todavía, digamos que la electrónica no es que no se pueda, sino que sencillamente sería muy elaborado, ¿ya? Bueno, esos eran los transmisores directos. Ahorita miramos los transmisores indirectos. ¿Qué es un transmisor indirecto de FM? Pues son los que producen la forma de onda del FM de salida, en la que la desviación, dice acá, de fase es proporcional a la señal moduladora. Entonces dicen ahí supuestamente que el oscilador de la portadora no se desvía en forma directa. Entonces, así como mencionando esa parte, el oscilador de portadora puede ser un cristal, puede ser cualquier cosa, porque el oscilador puede realmente no es parte del mismo modulador, ¿ya? Entonces, digamos que esto es un gráfico de un generador indirecto. Ese es el modulador Armstrong de FM de banda ancha, ¿cierto?
y es también hecho por bloques, como pueden ver. Entonces, miren que tiene una constitución de bloques, yo diría que más complejo que la de los transmisores generadores que hemos estado mirando. A mí me parece más complejo este que el mismo Crosby en este caso, ¿ya? Bueno, esos son parámetros ya fundamentalmente para determinar del FM. Entonces, en las transmisiones del FM, pues es usado normalmente en algunas categorías de servicios. Por ejemplo, nosotros tenemos categorías mayores, ¿sí?, de aplicación del FM. Está, por ejemplo, en las transmisiones no comerciales, que van de los 88 a los 90 MHz. Transmisiones comerciales con ancho de banda mejorado, que van de 200 kHz, que van de 90 a 108 MHz. El manejo de señales de audio para televisión, que van de 50 kHz a 54, de 50 kHz, perdón, entre las bandas de 50 y 88 MHz, de 174 a 216 MHz y de 470 a 806 MHz. Entonces, eso es lo que implica que para poder en ese sentido ajustarle a una señal de video la señal de audio, toca hacer una mezcla de señales. ¿Ya? ¿Tienen preguntas hasta ahí acerca de esto? Entonces, No, ¿qué tenemos de estas diapositivas? Entonces les voy a dejar clarito las cosas. Profe, Señor. qué pena, pues yo quería preguntarle hacia al final qué vamos a hacer acerca de lo que usted nos dio la clase pasada, ¿se acuerda? ¿Con quién hablo? ¿Con Angie? O sea, Angie, usted... Profe, no me coge recocha, profe. Sebastián. Es el nombre artístico de él, profe. El nombre artístico. Pero ¿con quién está? Profe. Bueno, ¿cómo es que llama usted? Sebastián. Él es la noche. Póngame cuidado. Entonces, pues, a ver, pues, en ese momentico, evento no hay. Pero inmediatamente volvamos a clase, nos toca retomar el tema. ¿Ya? Porque, pues, en este momentico yo decirte, voy a parar la grabación. Bueno, ya estoy grabando. Listo, entonces vamos a hablar sobre las modulaciones que en este caso, pues vamos a hablar sobre el tema digital. De hecho, pues vamos a hablar de quién es Claude Shannon. O sea, realmente hoy en día, pues nosotros ya ese mundo analógico, pues lo podemos usar para ciertas cosas, pero hoy en día lo que implicamos nosotros es el mundo digital. Entonces, primero que quiero que entiendan que pues hay una cosa que se llama datos analógicos, señales digitales, datos digitales, señales analógicas, ¿sí? Entonces, hay veces la gente se pregunta que por qué se usan las técnicas digitales en comunicaciones. De hecho, pues en ese caso, digamos que fue algo que ya fue muy necesario. Empezando que, pues, pensemos en los sentidos prácticos, ¿ya? Ya lo que hoy en día manejamos son señales que están determinándose a partir de lo que es una numeración base, que es la denominación base de códigos, que son códigos binarios, puntualmente hablando, ¿ya? Entonces, nosotros ya tenemos que comenzar como a familiarizarnos con mecanismos de conceptos de manejo de señales, y conceptos de manejo de señales digitales, por ejemplo el TDM, el FDM, el SDM. De hecho, pues hay muchas cosas que nos van a determinar a nosotros por qué vivimos en un mundo en donde las técnicas digitales son importantes. Entonces, uno de los que participó dentro de esta relación de tener que usted entender cómo era una señal digital fue precisamente el señor Claude Shannon. Claude Shannon sacó un teorema que fue el teorema de Shannon. Eso fue escrito precisamente por allá en 1948, que hablaba de la capacidad de un canal gaussiano. De hecho, pues digamos que ese teorema hablaba de especificar una relación en donde se estaba definiendo la capacidad de un sistema a nivel de transmisión de datos. Entonces, considerando eso, pues esto hizo modelamientos en sistemas en donde los datos que se manejaban estaban o en presencia de ruido o sin presencia de ruido. Pues obviamente un sistema que no tiene abstracción de ruido o uso de ruido, pues es un sistema ideal, eso no existe. Entonces, digamos que esto comenzó a denotar
cómo era que iban a manejarse después las comunicaciones y obviamente a entender de que eran mecanismos que estaban sucintos a errores. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una curva y una gráfica en donde pues estamos encontrando que la curva del límite de Shannon acoge, puntualmente hablando, a los conceptos de modulaciones que vamos a mirar de aquí en adelante, ¿sí? En ese caso. Entonces fíjense que el límite de Shannon nos hablaba sobre cómo caracterizar un sistema con un concepto muy probabilístico de manejo de los errores, ¿cierto? Entonces dice allí que cómo nos acercamos al límite de Claude-Shannon. Entonces para esto pues vamos a diseñar buenas modulaciones, como dicen allí, o no buenas modulaciones, sino unas efectivas y certeras modulaciones que nos permitan empaquetar las señales alrededor de un concepto de marco de referencia de disposición de señal, que eran en ese caso esferas. Entonces, esas esferas, básicamente, ¿qué son? Entonces les voy a contar de qué estoy hablando. Yo por acá tengo una paginita web en la que yo escribo. Dame un segundito. En esta paginita web les voy a explicar precisamente de qué estoy hablando. Esto es un tablero. Entonces fíjense, jóvenes, que digitalmente hablando, yo estoy hablando de una señal, ¿cierto? Que tiene unos lugares geométricos. Bueno, esa me quedó más bonita. ¿Sí? Qué derechita, profe. Esto parece la cabeza de alguien. Bueno, digamos que voy a coger, supuestamente lo que quiero hacer es cuántos cuadrantes. Voy a hacer 4 cuadrantes. Espera un momentico. Le toca hacerla casi perfecta para que el sistema se la... Para que él me corrija, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Bueno, supongamos que yo estoy colocando datos, en este caso, en estas 4 esferas. ¿Listo? Entonces voy a definir aquí un eje de coordenadas. Este es lo malo, pues. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estas esferas están hablando de que puntualmente, digamos que aquí hay un dato y un dato que digitalmente está definido. Entonces, por ejemplo, supongamos que este que está aquí, supongamos que ese es el 0, 0. Supongamos que este sea el 0, 1. Este sea el 1, 0. Y este sea el 1, 1. Entonces esto es hablar pues supuestamente de una codificación binaria. Entonces, cada vez que yo especifique alrededor de esta esfera un dato, estos son datos que caen, esos datos especifican siempre este 0, 0. O sea, todo lo que caiga aquí dentro de estas esferas, geométricamente hablando, tiene correlación y correspondencia con este valor. Una posición. Exactamente. Entonces, en ese caso, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a interpretar geométricamente en esquemas cartesianos donde cae un valor específicamente hablando de una señal digital. O sea, lo que se va a hacer es, obviamente, eso de qué va a depender. Si vos, por ejemplo, escribís una esfera de este tamaño y una esfera de este tamaño, el margen de error, ¿dónde es más alto? ¿Acá o acá? El margen de error es más alto aquí. O sea, de la grande. Claro, porque usted puede tener alrededor de un punto, en cambio acá, un punto aquí ya no es del dato. En cambio aquí, cualquier cosa que quede por aquí adentro, sí corresponde a este punto central. Entonces fíjense que de eso tratan precisamente en ese caso los sistemas digitales, ¿sí? De esos errores probabilísticos de error con los cuales nosotros entregamos precisamente esas modulaciones. Entonces, existen modulaciones que son de mucha importancia para nosotros. Por ejemplo, hay una modulación que se llama el PAM, es la modulación por amplitud de pulso. Está el QAM y el PSK. Fíjense que hay una hay una determinación muy alta con esto. Nosotros, por ejemplo, en las modulaciones analógicas no le hicimos mucho caso a la modulación por fase.
porque pues realmente no es aplicable. En cambio acá, las conmutaciones por fase sí son muy importantes. Porque, es más, con decirte algo, son mucho más importantes las modulaciones con fase que las mismas modulaciones por amplitud, porque las modulaciones por frecuencia en ese sentido no son tan importantes. Entonces, cuando uno diseña modulaciones digitales eficaces, pues obviamente se basa en conceptos geométricos como les acabé de mostrar. ¿Por qué? Pues supuestamente uno tiene señales desde ese punto de vista que se ven como puntos en un espacio de una cierta dimensión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que depende allí? O sea, las modulaciones son eficaces dependiendo de las distancias en las señales, que es lo que les estuve mostrando. Entonces, eso es una ventaja bastante conceptual, pero aplicable, muy aplicable en el sentido práctico, y eso permite hacer un manejo mucho más fácil de las señales. Por ejemplo, eso nos permite más, obviamente, con mucha más facilidad, determinar, por ejemplo, un sistema de comunicaciones digitales. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema extremo-extremo, en donde tenemos transmisor y tenemos receptor, y ya tenemos muy identificado las partes de él. Por ejemplo, tenemos el codificador de fuente, el codificador de canal, el modulador digital, el demodulador digital, el decodificador de canal y el decodificador de fuente. Una cosa bien importante, para nosotros manejar señales y enviarlas a un canal de comunicaciones digital, normalmente hay que hacerle doble sistema de codificación. Uno codifica en la fuente y codifica después el canal, que es lo que precisamente está mostrándose aquí. Entonces, primero, como pueden apreciar, ¿sí?, hay una codificación de fuente, luego hay una codificación de canal, luego hay una modulación. ¿Está claro? Bueno, entonces, esto a partir de qué clase de cosas. Bueno, ustedes conmigo no vieron la parte de código, ¿cierto? ¿Aló? No, profe. Eso nos toca hacerlo ahorita. Entonces ya miramos esa situación porque eso... ¿Pero qué tipo de código o qué? Eso, precisamente, es lo que vamos a resolver ahorita. Tranquilo, fresco. Entonces, fíjate que es precisamente para entender estos términos. Entonces, existen datos analógicos con señales digitales. O sea, esta palabra, entre otras cosas, está mal dicha. Es datos analógicos y señales digitales. Y señales digitales. Entonces, en ese caso, lo que supuestamente está considerándose aquí es que la digitalización es un concepto de conversión que coge una señal analógica y la vuelve digital después de unos determinados pasos. Eso hay que mirarlo también acá. Entonces, uno los puede transmitir en un código que de pronto se llama no retorno a cero. Puede ser transmitidos usando otro código diferente al de no retorno a cero con nivel, o convertido realmente a unas señales en las cuales las podamos adecuar. Por ejemplo, uno puede usar aquí varias cosas, varias técnicas. Una de ellas es usar, por ejemplo, un sistema de codificación y codificación. Eso se llama codec, ¿ya? Entonces, por ejemplo, precisamente eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a entender cómo funciona ese concepto. Aquí tenemos nosotros la señal analógica, cualquiera. Puede ser, por ejemplo, la voz. Cuando ella entra al sistema digital, la convierte de esta manera. Es más, de hecho, esta señal puede entrar a un sistema de modulación y salir modulada. O sea, salir, por ejemplo, a partir de aquí con una portadora analógica, pero usando un sistema de información de señal inteligente digital. O sea, en otras palabras, yo puedo hacer aquí una mezcla de varias cosas. Aquí, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Están consiguiendo, en ese caso, que de este modulador salga esta señal que está acá. O sea, analógica, siguiendo los pasos de la señal digital, pero de esta manera. Entonces, por ejemplo, eso es lo que podría hacerse en este caso, siguiendo las amplitudes en una cosa que llama ASK. ¿Ya? Por ejemplo, esto que están viendo acá se denomina la modulación por pulsos codificados. Parte de un concepto que se llama el teorema del muestreo. No sé si conocen ustedes ese teorema. ¿Ese teorema qué dice? Este teorema dice que si una señal es muestreada a intervalos regulares a una tasa más alta que 2 veces la señal de frecuencia analizada, las muestras podrán contener toda la señal de información de la original. ¿Eso qué quiere decir? Que yo mínimo tengo que muestrear a 2 veces el ancho de banda de una señal. Si por ejemplo una señal normalmente tiene 4 kHz,
Entonces, esa señal hay que muestrearla a 8000 muestras por segundo. Por ejemplo, en telefonía, eso que están mostrando allí, ese canal de voz normalmente se muestrea a 8 kHz. Un canal de voz se muestra a 8 kHz en este caso, ¿ya? Bueno, por ejemplo, en el sistema del PCM nos vamos a encontrar nosotros, lo que pasa es que hay que mirar estas cosas, estos son conceptos, pues son sistemas que proporcionan niveles, hay conceptos de cuantización, hay conceptos de muestras que son concernientes a los 256 niveles que allí se producen. ¿Por qué supuestamente se da esta situación? Recuerden que 2 a la 8 produce 256 niveles. En ese caso, espero que lo tengan presente. Esto pues manejado desde el punto de vista digital, esto es un concepto de aplicación de señales, me puede entregar cantidades comparables con los de las transmisiones analógicas, pero son para considerar 8000 muestras por segundo de 8 bits, me van a producir en ese sentido velocidades de datos de 64K, como supuestamente lo podemos considerar. Y la relación señal a ruido, según esto, se puede calcular de esta manera. ¿Ya? Un ejemplo del PCM es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, precisamente, una señal, un gráfico cualquiera, en donde supuestamente esto que tenemos aquí es el tiempo de bit, que es 1 sobre 2 veces el ancho de banda. Entonces, por ejemplo, esto lo que se va a hacer es un concepto que se llama muestreo, ¿sí? Cuantificación y codificación. Esto hace parte precisamente de eso. ¿De dónde sale esta señal para concebirse digital? Pues esa señal se hace primero, se somete a un muestreo. Ese muestreo lo que hace es pasar datos a un sistema cuantizado y ese sistema cuantizado después los codifica. Eso es básicamente lo que hace que una señal precisamente se vuelva digital. Por ejemplo, existen consideraciones que hablan sobre lo que es codificación lineal, en este caso, ¿sí? Y codificación no lineal. Entonces, fíjense que el cuento con esto va a depender de cómo esos estados asocian, esos estados se pueden asociar a ciertos valores en un sistema de cuantización, ¿ya? Entonces, esto a veces va a depender precisamente de cómo estos valores de aquí estén lo suficientemente cerca o alejados de una realidad, digamos que meramente matemática. Allí, por ejemplo, en ese caso, se usa un concepto que llama la compansión. Cuando hay mucha compansión, cuando una curva de estas en comparación es muy grande y hay poca compansión en cuanto a los datos, en este caso, digámoslo así, cuando esto prácticamente tiende a ser una línea recta. Digamos que la compansión, ¿para qué se usa? Precisamente se usa en este caso para especificar niveles de señal que son muy cercanos entre sí y se tienen que digitalizar. Esto es otro tipo de modulación que podríamos mencionar acá, pero pues no la vamos a revisar porque son de las que nosotros no aplicamos en este caso, perdón. Yo voy a más bien a pasar al concepto que sí necesitamos, que está por acá, que creo que es mucho más importante. Esta. ¿Cómo se hace para que una señal se vuelva de señal digital analógica? Entonces, partimos de aquí, ¿no? Entonces, una señal analógica, ¿cierto? Es una señal continua en el tiempo. Tiene amplitud, pues supuestamente tiene un número infinito de valores de amplitud, etcétera, etcétera, etcétera. La señal digital, pues es un poco diferente porque es discreta en el tiempo, solo existen ciertos valores del tiempo, es discreta en amplitud y solo existe, digámoslo así, en ciertos estados. Entonces, para nosotros lograr precisamente una señal digital hay que llevar a cabo este proceso. El proceso comienza por el muestreo, continúa con la cuantización y finaliza con la codificación. Entonces, por aquí entra esta señal y al final esta señal se vuelve esta. ¿Por qué no cierran esos micrófonos, por favor? Gracias. Bueno, digamos que, ¿qué es muestreo? Es la discretización en el tiempo, precisamente, tomando muestras de una señal analógica en varios valores determinados de tiempo. O sea,
Muestrear es como tomarle fotos a pedacitos a una señal. La cuantización es la asignación de esas muestras que hemos tomado en el tiempo a unas estructuras de valores de referencia, en ese caso ya predefinidos. Ya es un conjunto finito de valores. Es más, de hecho uno puede encontrar errores en la cuantización. La codificación es la representación numérica de esos valores cuantizados en un valor numérico. ¿Ya? Pero ya desde el punto de vista más discreto. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un proceso de conversión análogo-digital. Entonces, por ejemplo, esta es la señal roja que ustedes están viendo. Ella se muestrea a ciertos intervalos, como pueden apreciar, ¿cierto? Y estos valores se cuantifican. Aquí todavía no se han codificado. Se codifican cuando desde ese punto de vista, cada punto de esto, que es el valor cuantizado, se asocia a un valor de los que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un muestreador realmente? Un muestreador realmente, en ese caso, toma una señal cualquiera, ¿ya? De acuerdo a la frecuencia de muestreo, le saca, en ese caso, datos. O sea, yo soy partidario de sacar muchos valores, o bastantes valores, de cuantización. Pero, ¿qué pasa? No haces nada si de pronto sacas muchas muestras y tenés un cuantificador muy grande. ¿Por qué? Porque todos los valores siempre le van a dar lo mismo, ¿ya? El rango que supuestamente vos obtenga. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes, por ejemplo, esta señal está siendo muestreada a través de este tren de pulsos, como pueden apreciar. Esta señal en el dominio de la frecuencia es esto. O sea, aquí estamos aplicando el teorema de Fourier. Esto que tenemos aquí son los pulsos de muestreo en el dominio de la frecuencia. Y esto que tenemos acá, precisamente la señal muestrea en el dominio del tiempo, y esto es lo que nos produce. ¿Ya? Entonces, fíjense que en otras palabras, lo que estamos haciendo nosotros es con un filtro, podemos hacer con un filtro pasabajas la recuperación de esas señales. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿ya? A partir de sus propias muestras. Aquí tenemos nosotros precisamente consideraciones del muestreo. Por ejemplo, aquí tenemos cuando la frecuencia, o sea, aquí tenemos una frecuencia de muestreo y estamos produciendo esto. Esto puede ser cuando la frecuencia de muestreo, en ese caso, es más, o sea, cuando hay una frecuencia de muestreo mucho más grande que la frecuencia del sistema. Y aquí es cuando la frecuencia de muestreo es muy pequeña que la frecuencia del sistema. Entonces, fíjense que los dos extremos son malos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay un compromiso. Por eso es que se establece que la mínima frecuencia de muestreo de un sistema tiene que ser 2 veces su ancho de banda, o 2 veces la frecuencia que en este caso se esté precisamente revisando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No tiene preguntas? No, profe. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, cómo se muestrea un canal de voz. Un canal de voz se usa 8 kHz. Una voz de banda ancha, en este caso, ¿cierto? Se usa, por ejemplo, 16 kHz. El audio medio se usan 24 kHz. Para un audio de banda ancha se usan 44.1 kHz y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿cómo se pueden ustedes dar cuenta de que un sistema está siendo muestreado a menos o más muestras? Les voy a colocar un ejemplo clásico. Supongamos que yo estoy cogiendo una canción que estoy extrayendo de un disco y la quiero convertir en MP3, ¿cierto? ¿Sí o no? Supuestamente, dependiendo de la calidad del tamaño de la muestra, pues tengo la calidad del sonido. Por ejemplo, un MP3 de 96 kbps no es tan bueno como un MP3 de 128K. Y tampoco uno de 128K es tan bueno como uno de 192K. ¿Eso qué implica? Que obviamente a mayor número de muestras, mayor capacidad de archivo e información se genera. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí está claro? Sí, sí. Bueno, entonces ¿eso qué quiere decir? Que un archivo entre más grande de la misma información es mucho más fiel en la consecución de obtención de muestra, ¿no? En este caso. Bueno, Profe, o sea que, digamos, para muestrear una señal es importante tener en cuenta, digamos, esos bits o esos datos. No. Primero que todo, para poder muestrar una señal, es muy importante que vos tengas en análisis, ¿sí? ¿Qué estructura de señal en frecuencia vas a muestrear? Por ejemplo, si vos tenés en análisis una señal de 15 kHz, entonces tu muestreo debería ser a 30 kHz mínimo,
¿Sí me entiendes? O sea, eso tiene que haber una correspondencia con respecto a ese teorema. ¿Ya? Ancho de banda. Exacto, en cuanto al ancho de banda observado. Por lo general, cuando vos estás muestreando, tomás a 2 veces el ancho de banda de la información que estés tratando. No pueden, o sea, se puede hacer sobremuestreo y submuestreo, pero el problema de esto es lo que vas a hacer con eso, ¿no? O sea, el sobremuestreo son demasiadas muestras que a veces no van a decirte nada. Y el submuestreo son muy poquitas muestras. En este caso. Correcto, o sea, toca es mirar cuál es el más apropiado. Yo diría que el concepto está muy claro y dice que supuestamente uno siempre tiene que hacerlo a través de 2 veces el ancho de banda en observación de la frecuencia a tratar. ¿Ya? Entonces, digamos que uno puede muestrear con muchos tipos de señales. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una señal de información que está siendo muestrada como una función paso. Entonces, ¿qué produce esto? Pues prácticamente produce este tipo de cosas. Recuerden que este es el dominio del tiempo, el que estoy señalando acá, y este es el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Ahora, entonces aquí tenemos nosotros el concepto de cuantización. ¿Qué es la cuantización? Una señal muestreada, ya cuando ha sido muestreada, se mete un sistema cuantizador, porque usted puede obtener de la señal muestreada un número infinito de valores posibles de las muestras. Lo que pasa es que el cuantizador te va a decir, te las voy a aterrizar a tantas muestras. O sea, porque el cuantizador tiene n posibles valores, ¿sí?, de señal cuantizada. Entonces, vos puedes aquí tener 10, pero si en el cuantizador apenas tenés estos extremos, solamente puedes hablar de estos. En este caso, ¿por qué? Porque la cuantización va a asignar esa muestra tomada de esa señal en un valor de amplitud muy cercano a su valor original entre los n valores que tiene discretos predefinidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros una señal que los valores verdes son los cuantizados y los valores grises son los de las muestras originalmente tomadas. Entonces, por ejemplo, esto va a asemejarse, estos dos puntos están asemejándose. Estos dos puntos están asemejándose. Prácticamente lo que estamos diciendo nosotros es que cuando se aleja mucho del siguiente, del punto discretizado, entonces posiblemente ese valor de esa muestra va a tener una cosa que se llama error de cuantización. ¿Ya? En este caso, entre las muestras tomadas. Por ejemplo, el número de valores de cuantización en la voz telefónica son 256. O sea, eso como quien dice habla de menos 128 a 128. En la banda ancha, 256. En el audio medio, 64K. En el audio de banda ancha, 64K. Entonces, como para que vayan teniendo en cuenta eso, la codificación, presten atención, habla fundamentalmente, en este caso, ¿sí?, de que esa señal cuantizada ya los valores se han obtenido y se han asociado a un valor de una muestra predefinida. Entonces, como esto va a estar pendiente de los valores digitales asignados para expresar esto, entonces ya esto es lo que fundamentalmente y al final me va a expresar una palabra digital, porque un codificador me toma una señal cuantizada de n posibles valores y me entrega una señal de información digital binaria, en donde cada muestra va a representar una estructura específica en bits. ¿Ya? Entonces, la codificación, ¿cómo se trabaja? Entonces, presten mucha atención. Supóngase que yo tengo que codificar valores entre 0 y 500. ¿Cuántos bits uso? Valores discretos entre 0 y 500. ¿Cuántos bits uso? 2 a la 9. 2 a la 9 es 512. O sea, prácticamente yo uso 9 dígitos binarios para especificar valores entre 0 y 512. ¿Me han entendido todos? Sí. Entonces, por ejemplo, eso es lo que estoy diciendo precisamente con esa ecuación. Entonces, la codificación asigna un valor numérico a cada uno de los n valores discretos utilizados en la cuantización. O sea, yo puedo referenciar, o sea, si yo tengo valores entre menos 250 a 250, quiere decir que tengo 500 posibles valores. ¿Cuántos bits necesito para escribir eso? Pues digamos que 2 a la 9. 502. Exactamente, porque son las posibles combinaciones que me cubren eso. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una tabla de resumen en donde yo he considerado un análisis de la conversión de análogo digital de varias señales. Por ejemplo, aquí tenemos el rango de la voz, la frecuencia de muestreo, los bits por muestra y la velocidad de canal.
¿cuánto más o menos guarda de almacenamiento en 3.5 minutos? 1.6 megas. Aquí está, por ejemplo, la voz de banda ancha, 3.3 megas. Audio medio, por ejemplo, aquí está considerando, en ese caso, 10 megas. Audio de banda ancha, 20 megas. Audio de disco compacto, 37 megas. Y así sucesivamente. Fíjense que lo que se combina en ese caso, en relación con esto, es el tamaño de la frecuencia de muestreo y sus muestras. Por ejemplo, yo con un octeto, con un byte, trabajo la voz. Mientras que los audios los estoy manejando en grupos de 16 de extetos. Estos son realmente extetos, no son octetos. ¿Ya? El PCM precisamente usa en ese caso esas técnicas. Entonces, esto es un sistema que produce en ese caso una señal digital. El PCM en un sistema digital entra esta señal, ¿cierto? Se hace un muestreo. Lo que sale de allí se le aplica un concepto a especificación de organización de muestras, entra en un cuantizador, salen n posibles valores y luego se codifican. ¿Ya? Es básicamente eso, ¿no? En ese caso. ¿Cómo se recupera la señal? Pues esto entra a un decodificador, supuestamente, luego a un filtro pasabajas y luego se recupera la señal analógica. Entonces, voy a hablarles a ustedes de los códigos que específicamente les he estado diciendo. Entonces, presten mucha atención. Yo tengo eso por aquí. Vamos a descargarlo. Y se los coloco ahí en la clase. Bueno, entonces, estamos hablando de código, ¿cierto? ¿Cómo rinde esta clase? Así es que me gusta a mí. Aquí estamos hablando de todo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de cómo escribir códigos. Entonces, es un trabajo para ustedes. Entonces, ya sabemos que estamos trabajando sobre señales digitales, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde provienen las señales digitales? Ustedes pueden decirlo ya con mucha solvencia. Son básicamente procesos de muestreo, cuantificación y codificación. Señales análogas. Exactamente, de señales analógicas. Ojo con eso. Analógicas. Se han considerado con el límite de Nyquist, ese criterio de tomar 2 veces el ancho de banda, se dice que se denomina el criterio de Nyquist. Sí, por eso es que se trabaja eso. Entonces, en ese sentido, fíjense que lo que queremos nosotros es comenzar a considerar cómo trabajar estas cosas a nivel digital. Entonces, por ejemplo, existen códigos polares y unipolares. ¿Qué quiere decir que son polares y unipolares? Unipolares es que usan una sola polaridad. Polares es que pueden usar varias polaridades, más de una, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a mirar acá elementos de señalización, ¿cierto? En ese caso, tasas de señalización que van a indicarse como las tasas de modulaciones, que son las que vamos a mirar más adelante desde ese punto de vista. Y pues obviamente vamos a entender qué implica el hecho de que tengamos un 1 o un 0. Entonces, ¿qué se necesita saber? Pues obviamente que los bits pues tienen una temporización. Eso implica la lectura de cada tiempo de bit, el ancho de banda de ellos, la rapidez de un canal, en ese caso, mirándolo desde ese punto de vista. Y obviamente eso se puede traducir en conceptos, en ese caso, que están asociados a las tasas de datos y al mismo ancho de banda. Bueno, entonces, los esquemas de codificación pues tienen ciertos problemas. Ahí tienen algunos de ellos, como para mencionar que algunos esquemas de codificación, o sea, realmente algunos códigos son más elaborados que otros. Los códigos son robustos por la forma en cómo ellos permitan la detección de errores, en ese caso, entre otras cosas. Nos toca entender una cosa que se llama el espectro de señal, ¿sí? Que supuestamente pues nos permite revisar a nosotros la misma señal en un ámbito de frecuencias, en ese caso, y la forma en cómo estas señales manejan estructuras sincrónicas de señales. Ahora, los esquemas de codificación también son fuertes y robustos como les acabo de mencionar, por la capacidad de detección de errores, ¿cierto? Además de su posibilidad de ser inmunes al ruido y por su costo y complejidad. Entonces ahorita hablemos dentro de una transmisión de datos que queremos buscar. Como estamos hablando de canales digitales, entonces estamos buscando insertar señales de información a convertidores de señales, en ese caso que van a un canal y se transmiten desde un transmisor a un receptor. Y obviamente lo que podemos insertar es información digital y sacar información digital. Entonces,
Digamos que para ese tipo de cosas necesitamos precisamente adecuar la señal en la fuente y en la fuente y en el canal. Entonces, por ejemplo, aquí es donde están los códigos. Profe, el audio. ¿Cómo, niña? Daña el audio. Yo acá los estoy escuchando bien. ¿Por qué no hacen una cosa? Cierren los micrófonos. Y ciérrenlo, sí, exactamente, porque de pronto se está manejando. Mire, yo estoy acá conectado por una señal cableada, ¿no? Yo no estoy por Wi-Fi, en ese caso, ni por IEEE 802.11. ¿Ya está mejor el audio ahí? Por 5G está usted, profe. No, yo estoy aquí, o sea, muéstreo. Ustedes cierren los micrófonos. Vea, Dayan Santiago, cierre su micrófono. A ver, yo miro a ver esta gente, hombre. Bueno, ya están cerrados toditos. Sí, lo que pasa es que de pronto tenemos realimentación. Eso es lo que puede estar pasando. Bueno, eso es un problema de esto. Entonces hablábamos acerca de los códigos. Mucho cuidado con esto, porque por ejemplo, estos son les voy a señalar cuáles son los códigos polares y los unipolares. Por ejemplo, este que está aquí es unipolar, unipolar y hasta ahí. Este que está acá es polar, polar, polar y polar. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es un 1? Es esto, estados altos, arriba del eje de referencias, es un 1, el 0 es el 0. Acá, por ejemplo, un semiciclo de señal indica un 1, nada de semiciclos de señal es el 0. En un código polar, en un código unipolar, en un código polar, por ejemplo, aquí vemos alternancia de semiciclos. Estos son unos, 0, 1, 0, 0, 1. Y acá, en este es un poquito más complejo, porque resulta que este es el 1. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Pero miren cómo está dispuesto esto, ¿no? Esto recuerda la fuente. Este se llama Manchester, en este caso, y empieza, creo que es el negativo, empieza alto y termina abajo. Entonces aquí hay un 1, este es un 0, un 1, un 0, un 0 y un 1, ¿cierto? El Miller es polar, entonces aquí tenemos 1, 1, sin cambio en las señales 0, 1, 0, 0 y 1. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar un poquito las características de estos códigos. Pues estos códigos fundamentalmente son importantes cuando le revisamos estos parámetros: la autosincronización, la capacidad de detección de errores, la inmunidad al ruido, la densidad espectral de potencia, el ancho de banda y la transparencia. Entonces, en ese caso, digamos que aquí tenemos el primero de ellos, que es el de no retorno a cero invertido. Si notan, esto que tenemos acá es el espectro de la señal. Este es el ancho de banda, supuestamente, ¿cierto? En ese caso, ¿sí? Como para mirar características: no tiene señal de temporización, no permite detectar errores, la inmunidad del ruido está en función de la diferencia de los voltajes, o sea, hay una correspondencia entre los metrajes de la señal, no es muy adecuado. Tiene un valor promedio para la transparencia. El valor promedio de la señal y la posibilidad de detectar el inicio de un bit dependen del contenido de unos y de ceros, o sea, eso es un código que tiene muchos intríngulis. Este es el código de retorno a cero, mírenlo acá, es un código polar todavía. Este es su ancho de banda. Si notan la diferencia entre ancho de banda de este con respecto a este, entonces este, como quien dice, es la mitad de este.